¿Qué tal? Me acompaña la doctora Rosalba Urrutia. Con ella vamos a tocar un tema muy interesante y muy delicado en el día de hoy. Esta semana, como les mencioné anteriormente, fuimos testigos en el país de la publicación de un video que muestra un aparente acto homosexual de un viceministro. Aquí queremos hacer una salvedad y es que no estamos poniendo en tela de juicio la condición sexual del viceministro, pero sí queremos hablar en relación sobre ese tema. Cómo enfrentar sorpresas de este tipo que puedan afectar una relación o cómo se pueden manejar estas situaciones críticas y cómo puede sobrevivir una relación ante ellas. El viceministro 2 días después apareció en un medio de comunicación tomado de la mano con su esposa. Doctora Urrutia, la saludo, muy buenos días. Buenos días, Claudita. Me decía usted que este es un caso más común de lo que muchas mujeres imaginamos. Claro que sí, Claudita. Son de los muchísimos casos que lo que pasa es que no salen a la luz pública. Pero yo, en mis terapias y en mi consultorio es frecuente la consulta, digamos, de hombres y de mujeres que tienen ciertas tendencias, ¿no es cierto?, en cuanto a su sexualidad. A ver... Las tendencias es que son bisexuales, que son casados y ya sienten inclinación hacia el otro sexo. Sí, claro. Pero desde hace muchos años yo en mi consultorio he atendido a algunos hombres, por ejemplo, y algunas mujeres, digamos que como hace más de 30 años, Claudita, el matrimonio, es decir, el que haya un homosexual en una familia hace 30 años era absolutamente gravísimo. Es decir, eso significaba que el papá lo matara a palo o cosas por el estilo. Entonces, muchos de estos hombres se casaron, hicieron matrimonio, tuvieron hijos, establecieron familias. Y después de 20 años, entonces ya es cuando comienzan a llegar a mi consultorio, ¿no? Mi situación es esta, doctora. Yo soy homosexual, mi señora no lo sabe, mis hijos no lo saben. No sé qué hacer. O sea, ¿cómo podemos resolver esto de tal manera que la familia no salga lastimada? Y estos son los casos, Claudita, que yo resuelvo en mis terapias. ¿Pero puede salir una familia no lastimada de una situación así? Pero cuando se tiene la ayuda profesional, es decir, cuando yo intervengo justo en el momento en que el señor consulta o la señora consulta, naturalmente que podemos evitar muchísimas cosas, es decir, una tragedia familiar, que al tomarlos por sorpresa, Claudita, puede haber un suicidio, el mismo señor puede atentar contra su vida, la señora queda totalmente impactadísima, desconsolada, no saben cómo actuar, o sea, están bajo el efecto de muchas emociones. Además que están los niños de por medio, muchas veces hay adolescentes, el castigo social, o sea, todo lo que conlleva esto, ¿no? Se podría pensar en la destrucción de una familia, pero ¿cómo de un acto negativo puede salir algo positivo? ¿Se puede salvar un matrimonio así? Claro que sí, Claudita, porque ustedes saben perfectamente que yo estoy dedicada con todos mis procesos de terapia de pareja a salvar los matrimonios. Lo importante es buscar la ayuda profesional, es decir, o se destruyeron por completo, ¿cierto? Se aniquilaron, se consumieron, quedaron perdidos totalmente en la situación, o se busca la intervención profesional para orientar a la señora, orientar al señor, las recomendaciones que se deben seguir en ese momento, o sea, todo lo que podemos evitar. De hecho, si hubiese en una pareja que hay una crisis por diferentes situaciones como esta, por ejemplo, la intervención terapéutica, la intervención psicológica es definitiva, porque en ese momento hay que estabilizar a la pareja, hay que estabilizar a la familia y hacer recomendaciones puntuales. ¿Qué pasos vamos a seguir en el momento, ¿no? ¿El punto de partida para una familia es el perdón o el pensar en los hijos? Bueno, es decir, es muy prematuro definitivamente hablar del perdón, porque yo soy un poco escéptica en cuanto al perdoncito. Yo siempre lo he dicho, que el perdoncito es una vagabundería. Perdóname, perdóname, pero siguen reincidiendo en las mismas conductas y en conductas de infidelidad, en diferentes tipos de comportamientos en las relaciones de pareja. Pero considero yo que tú me preguntabas que si una relación como en circunstancias como las que ya conocemos se puede salvar. Claro que se puede salvar, claro que se puede sacar el matrimonio adelante. Perfectamente podemos hacer muchas cosas importantes en la terapia. El señor en sus terapias individuales, la señora, los hijos, y llegamos a un punto muy importante, porque muchas veces no es que un hombre se esté declarando homosexual o una mujer se esté declarando lesbiana. ¿Quieren ¿Sí? probar? Lo que pasa es que hay algo importante, Claudita, que yo tengo sumamente claro.
es que es muy diferente porque debido a todo el auge de las redes sociales, el modernismo, todo este libertinaje sexual, todo este tipo de cosas, entonces uno cree, digamos que algunos seres humanos, como cuando hacen los tríos, que digamos yo los bacanales, hola, traigan a la amiga toda la vida, metamos entre la cama y hagamos un trío y hagamos un bacanal. Entonces el asunto es que cuando eso se hace como una experiencia, es decir, se hizo el asunto, pero eso no quiere decir en ningún momento que definitivamente sean homosexuales, o sea, que se tengan que declarar homosexuales. Suele suceder que a mí me llevan niños y adolescentes a las terapias donde los niños han tenido una experiencia homosexual, precisamente por todo lo que estamos conversando, y eso no significa que el niño sea homosexual. No significa que se tenga que declarar homosexual, ¿no? Como Usted tal. habla del tema de los menores y en este momento hay una disputa entre la ministra de Educación y el procurador por si se debe o no impartir la cátedra de educación sexual en preescolar y en primaria. ¿Debería ser un asunto de manejo de los padres desde el seno del hogar o debería ser una cátedra impartida en los colegios? Bueno, este es un tema interesantísimo porque estoy de acuerdo perfectamente con que a los niños se les dé educación sexual. Pero fíjate, Claudita, que cuando hace más de 15 años se habló por primera vez de la educación sexual en los colegios, ¿cuál fue, su merced? Compren condones, las señoras echando condones en el mercado, ¿no? Mijito, le decía al niño, al adolescente que ya ha iniciado su vida sexual, no haya que dejar embarazada a esa niñita. Entonces eso se disparó condones en los dispensadores de condones por todos lados y a eso le llamaron educación sexual. Aquí lo importante, estoy perfectamente de acuerdo, porque cuando los padres dicen, Claudita, no, esos niños de ahora se las saben todas, ay por Dios, no digan eso es una bestialidad. Los niños no saben nada de nada, ni siquiera los adolescentes no saben nada sobre... Se confunden eso a través de las redes sociales y la internet. No, y todo el auge del modernismo, vuelvo y hablo del libertinaje sexual, muchas cosas, pero sí es importante una orientación coordinada con padres, ¿no es cierto?, los educadores, y cuando intervenimos los psicólogos, intervenimos los terapeutas también en estos procesos de formación para los niños en cuanto a educación sexual. Es el enfoque. Además, los padres tal vez están preocupados porque si eso se hiciera, que a un niño de 3 añitos, 4 añitos en el jardín lo cojan su merced y le digan, mire, mijito, esto se llama así y esto se llama así, como de una forma tan agresiva como creen que se tiene que hacer, porque algunos padres creen que decirle a sus hijos, esto se llama así y esto se llama así. El procurador dice que motivaría a la curiosidad de los niños. La ministra dice que se haría una campaña preventiva. ¿Cuál de las dos cosas? No, la campaña debe ser preventiva, totalmente preventiva. Es decir, porque con esto también estaríamos evitando ese alto índice de niños abusados en sus casas. Muchos niños son abusados en sus propias casas por diferentes individuos, ¿no es cierto? Entonces es una educación sexual que debe ser preventiva, pero debe ser regulada, es decir, de acuerdo a la edad de los niños, por Dios, merced. O sea, a un niño de 4 o 5 años no le vamos a hablar como se le hablara a un adolescente, pero creo que el enfoque que se le dé, que sea educación, es educar a los niños, es educar también a los padres, porque fíjate una cosa, Claudita, ¿cuántos niños han sorprendido al papá y a la mamá, hola su merced, allá en el merequetengue, allá los dos ensartados, hola su merced, con unos gritos y unos alaridos espantosos, y los niños están pasando aquí? Fíjate que eso tiene que ser también de parte de los padres, como también todo un trabajo, tiene que ser todo un trabajo muy interesante, padres, educadores, profesionales también interviniendo en ciertos casos donde haya que hacerlo, pero estoy perfectamente de acuerdo. Bueno, aprovechar este rife y rape entre el procurador y la ministra para que los padres también tomen cartas en el asunto. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti, Claudita, muchísimas gracias.